Gloria a Dios. A Dios sea la gloria y la honra. De verdad que nosotros, mis queridos hermanos, hemos podido escuchar de parte de la enseñanza del pastor, de parte del hermano Budiño, cómo nosotros en esta serie hemos podido ver la gloria de Dios a través del agradecimiento. Cómo el Señor se ha manifestado por cada sonrisa que nosotros damos, cómo el Señor se ha manifestado por cada momento, si en cada situación en la que se nos viene a nuestra vida, nosotros presentamos una sonrisa, alabando y glorificando el nombre del Señor, agradeciendo en todo tiempo. Cuando nosotros agradecemos, decía el pastor, debemos agradecer con un corazón ya sano, porque es el Señor obrando en tu vida, es el Señor obrando en mi vida. Nosotros hemos escuchado, mis queridos hermanos, y hemos entendido que cuando nosotros agradecemos, somos iglesia. Le damos el sentido a la iglesia. Le damos razón de ser a la iglesia cuando nosotros agradecemos. Le damos sentido a lo que nosotros somos, a lo que Dios puso en nuestra vida. Nosotros somos iglesia, somos morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros agradecemos, mis queridos hermanos, hemos podido entender, hemos podido escuchar de que Jesús nos bendice con su milagro eterno. Jesús nos bendice con su milagro eterno por medio de su sacrificio eterno en la cruz. Todo lo que hizo Jesucristo en la cruz es el medio por el cual yo debo agradecer, es el medio por el cual tú hoy debes agradecer. Debemos entender eso. Es el medio por el cual nosotros entendemos, mis queridos hermanos, nosotros nos acercamos al Señor en todo tiempo. Y que por medio de la reconciliación de Jesús, si por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nosotros estamos reconciliados con el Padre. Ya ven los beneficios que uno tiene cuando agradecemos al Señor. Cuando nosotros agradecemos, si damos sentido al agradecimiento, agradeciendo por la libertad que Jesús hizo por medio de la cruz. Ahora hoy, mis queridos hermanos, vamos a ver qué ejemplo aprendemos cuando nosotros queremos dar o cuando nosotros queremos tener una vida de agradecimiento, un corazón de agradecimiento, una mente de agradecimiento al Señor. A lo que yo he titulado este sermón como cuando das lo que sobra, pero ¿y lo que vale? Cuando das lo que sobra, pero ¿y lo que vale? Basándome en Lucas, capítulo 21, versículo del 1 al 4. Leamos en nuestras Biblias Lucas, capítulo 21, versículo del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Te alabamos, Dios, te bendecimos, te glorificamos por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Dios. Bendícenos en este tiempo tan especial en el compartir del alimento espiritual, Señor. Que seas tú hablando a la vida de mis amados hermanos, que seas tú utilizándome como instrumento para el compartir de este alimento tan grato, tan especial, Señor.
tu nombre sea glorificado por la eternidad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, me he basado en este capítulo, en estos versículos, porque veo a un Jesús que observa 2 lecciones y que se las enseña a sus discípulos. Es muy impactante todo este sitio, todo este tiempo, porque él, después de una larga discusión con los escribas, con los fariseos, con los que se decían creer mucho, que decían que tenían toda la información, pero que en verdad no sabían nada. Ahora, mis queridos hermanos, quiero hablarles del significado del versículo 2 cuando dice: vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Cuando Jesús observa que la mujer viuda, pobre, desamparada, echa en su ofrenda 2 blancas. ¿Qué quiere decir 2 blancas? Da el significado de que la mujer dio 2 denarios. 2 denarios. La moneda del imperio romano que gobernaba allí en el pueblo de Israel. A lo que un denario, mi querido hermano, mi querida hermana, valía todo un día de trabajo. A lo que hoy un denario puede valer $50 hoy en día. Ahora, vamos a ver el costo que tenía el denario para uno poder comprarse las cosas. ¿Con cuántos denarios uno podía comprarse un perfume costoso? Vámonos a Juan, capítulo 12, versículo 5. Es aquí este capítulo hablando del contexto del versículo 1 al versículo 8, de cuando Jesús es ungido, sí, por la mujer pecadora, sí, por medio de este perfume tan costoso. Juan capítulo 12, versículo 5 dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esto lo dijo Judas el Iscariote, el que pronto iba a traicionar a Jesús. Entonces, ¿con cuántos denarios uno podía comprarse un perfume costoso? Con 300 denarios. A mí me gusta basarme mucho también en la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Juan, capítulo 12, versículo 5, dice: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para darlo a los pobres. O sea, esta mujer, podemos ver que tenía suficiente y lo dio todo para darlo a Jesús. Ahora, mi querido hermano, ¿con cuántos denarios pagó el buen samaritano para que aquel hombre atendiera a aquel herido que había sido golpeado, maltratado? En Lucas capítulo 10, versículo 35, Lucas capítulo 10, versículo 35 dice: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces podríamos decir que hoy en día ese señor, ese buen samaritano, pudo gastar $100 para que este señor atendiera al mal herido, al que había sido golpeado. Entonces costó 2 denarios. Ahora, mi querido hermano, ¿con cuántos denarios cree usted
que se podría alimentar a 5,000 personas. 5,000 personas. Yo creo que 1,000 denarios. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 37. Versículo 37. Bueno, vamos a leerlo desde el versículo 36. Dice, cuando Jesús estaba en medio de su enseñanza, las personas estaban en medio de su desesperación porque tenían hambre, estaban cansadas, estaban devastadas. Ahora uno de los discípulos les dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ahora ellos, queriendo decirle la contraria a Jesús, ellos le dicen, que vayamos nosotros y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Con 200 denarios tú podías alimentar a 5,000 personas. Qué increíble, qué lección tan impactante. Ahora, mis queridos hermanos, seguimos en Lucas capítulo 21, versículo del 1 al 4. Jesús observa 2 lecciones. Primero, observa a los ricos dar al templo lo que les sobraba. Y segundo, ve la generosa capacidad de la viuda para dar al templo lo único que tenía, pero con humildad, pero con generosidad, pero con alegría. ¿Qué tiene que ver todo esto con el agradecimiento? Mis queridos hermanos, en primer lugar, la mujer, en medio de su pobreza, dio lo último que tenía. ¿Con qué razón? ¿Con qué motivo? Si con esos 2 denarios ella podía sustentarse ya fuera un mes para el alimento, para su comida. ¿Acaso la mujer, mis queridos hermanos, sabía lo que estaba haciendo? Porque dice en el versículo 2, vio también a una viuda muy pobre. Jesús había visto una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y en el versículo 4, tercera parte dice, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ella dio todo. Ella lo dio todo. Ella sabía lo que estaba haciendo. Veamos el contexto del por qué los judíos debían echar las ofrendas al templo. Vayamos a Segundo de Reyes, capítulo 12, versículo del 4 al 16. Segundo de Reyes, capítulo 12. Capítulo 12, del 4 al 16. Y dice, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se puede traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del pueblo, del templo, donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora, pues, no toméis el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron
en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veía que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro, de plata, se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él preparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque la hacían ellos, ¿cómo? Fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes. Aquí, mis queridos hermanos, da el contexto de dar las ofrendas al templo. Si tú dabas una bendición al templo, el templo se encargaba, ¿sí?, de reparar lo que fuera fielmente para que el templo fuera reconstructurado, fuera bien estructurado por aquellos hombres que están siendo fielmente, ¿sí?, en que disponen de sus corazones para hacer la obra, ¿sí? Y que ahora en este momento, cuando estamos hablando de la historia de Jesús, cuando él observa todas estas dos lecciones, el imperio romano todavía sigue la tradición, ¿sí?, de que los judíos daban la ofrenda al templo y el templo se encargaba, ¿sí?, de estructurar, ¿sí?, aquel templo o las calles o otras cosas de la ciudadanía. Entonces, esta mujer no tenía nada, no tenía prácticamente nada. Tenía solamente 2 denarios y dio todo lo que tenía. La mujer, mis queridos hermanos, sabía lo que tenía. Las viudas en este momento, en este tiempo, se veían como desamparadas, se veían con pobreza, porque por la cultura judía, el hombre era el que llevaba el sustento a la casa. Eso era por cultura. El hombre era el que llevaba el sustento al hogar. Ahora esta mujer con pobreza, que traducido al griego es penicrán, que su significado al español es trabajar para conseguir, trabajar para ganarse la vida. En otro sentido de significados, también podría significarse estar atemorizado, golpeado, esconderse por temor, estar mendigando. Esa mujer estaba mendigando. Esta mujer estaba en medio de su temor. Esta mujer no tenía prácticamente a nada. Esta mujer no tenía al amor de su vida al lado. No tenía hijos quizás. Y dio todo lo que tenía, que fueron 2 denarios. ¿Qué tipo de corazón, mis queridos hermanos, vemos en aquella mujer?
¿Qué tipo de corazón vemos en aquella desamparada y angustiada mujer? ¿No es aquello el agradecimiento, el dar a Dios lo que tenemos? ¿No es aquello el agradecimiento, el dar a Dios lo que somos para que el nombre del Señor sea glorificado en todo tiempo, en todo momento? A pesar de lo que tenga, Jesús en este momento observa que los ricos daban lo que sobraban al templo. Sí, daban lo que sobraban al templo en vez de que ellos compartieran al templo lo que ellos habían ganado, no lo que les sobraba. Cuando ellos daban lo que les sobraba, es rastro de un corazón que no le importan las cosas de la iglesia, no le importan las cosas en lo espiritual, no le importaban las cosas en lo espiritual. No solamente se trata en lo físico, queridos hermanos, se trata en lo espiritual. Ellos daban al templo lo que les sobraba, en vez, ¿verdad?, de que ellos fuesen dado al templo lo que fuesen ganado. Todo fue por un propósito, todo fue por un motivo. Mis queridos hermanos, ellos debieron dar cierta parte de lo que tenían, no solamente del resto de lo que les sobraba. Dice un teólogo llamado David Barceló, el diezmo ha quedado para nosotros como un baremo de lo que es ofrendar, no una imposición. Hay momentos en los cuales no nos es posible hacer el diezmo y otros momentos en los que el diezmo será muy poco. Cada uno ofrende según haya prosperado, dicen en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. En el nuevo pacto, la ofrenda obedece principios espirituales y debe ser generosa, con amor, con gozo, porque la ofrenda brota de la gratitud, brota de la actitud de oración de un corazón agradecido y está expresando nuestra dependencia de Dios. Y ahí el hermano David Barceló pone de referencia la mujer que no tenía nada y que dio 2 denarios. Entonces, mis queridos hermanos, un corazón que es agradecido es un corazón generoso. Un corazón que es agradecido depende de Dios. Sabe de quién está dependiendo. Esta mujer dio porque tenía un corazón no igual al resto. No igual al resto de lo que dieron, de lo que les sobraba. Dio lo que tenía porque tenía un corazón agradecido, un corazón generoso y dependía del Todopoderoso. Cuando tienes un corazón agradecido, mi querido hermano, dale lo que tienes porque dependes de Dios. No solamente das una parte, das lo que tienes, das lo que el Señor te ha bendecido porque tienes un corazón agradecido. Un corazón que depende de la gloria de Dios, depende de su gracia, depende de su poder, depende de su máxima soberanía. Dios, cuando tú estés con vida, necesita de tu agradecimiento, necesita de lo que tú expresas desde el fondo de tu corazón. Eso es lo que Dios necesita de nosotros, queridos hermanos. No solamente dar en lo físico, sino dar constantemente en el espiritual, porque nuestra alma va a descansar allá en el paraíso. Va a descansar, va a adorar por la eternidad. Y ahora, es de nuestra parte
agradecer al Señor desde el fondo de nuestro espíritu, desde el fondo de nuestro corazón, desde el fondo de nuestras fuerzas. ¿Acaso no lo crees? Amén. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ahora, mis queridos hermanos, en segundo lugar, Jesús, cuando Él observa lo que la mujer había entregado, no vio el costo que echó. No vio los 2 denarios que echó. Vio el valor que la mujer dio al echar la ofrenda. La mujer no tenía nada. Estaba mendigando. Estaba luchando por su sustento. La mujer no tenía nada. Estaba desamparada, estaba afligida quizás. Estaba triste. Pero ella tenía un corazón agradecido, tenía un corazón generoso, tenía un corazón que dependía de la gloria de Dios. La mujer, Jesús había visto que la mujer no había dado casi nada. Jesús observó que esa mujer había dado más. Dice Mateo capítulo 5, en el sermón del monte, cuando Él da su enseñanza larga, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús, cuando daba su enseñanza, también pensó en esta mujer. Cada significado en esta enseñanza del capítulo 5 al capítulo 8, porque fueron uno de sus discursos más largos, Él pensó en cada persona necesitada. Y debemos entender eso. Tim Keller, un famoso teólogo, dice: a la medida que el evangelio forma tu vida, te identificarás con los que tienen necesidad. Verás sus ropas andrajosas y pensarás: toda mi justicia es un trapo sucio. Pero en Cristo podemos estar vestidos en ropas de justicia. Keller sigue explicando que como cristianos nada tenemos. Toda nuestra justicia ha sido un regalo. Somos aceptados por fe. En otras palabras, sigue diciendo el hermano Tim Keller, en otras palabras, cuando los cristianos entienden el evangelio y ven a una persona pobre, se dan cuenta que se están mirando en un espejo. Sus corazones deben salir con él o ella sin una pizca de superioridad o indiferencia. Si el evangelio, mi querido hermano, mi querida hermana, ha tocado tu vida, tienes un corazón de compasión. Cuando el evangelio ha tocado tu vida, tienes un corazón agradecido porque tú entiendes el sacrificio que Jesús hizo en tu vida. Debemos entender que la gracia actúa en nosotros cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Cuando demostramos el fruto del Espíritu Santo, que ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¡Qué bendición poder nosotros estar agradecidos constantemente, mis queridos hermanos! Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Pablo, desde otra parte,
le dice a los hermanos, estén agradecidos. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Que tú estés agradecido en todo momento. Ahí te entiendes la voluntad de Dios. Que tú estés agradecido por lo que Jesús hizo en tu vida. Quiero que reflexiones, mi querido hermano, hasta dónde el Señor te ha ayudado. Quiero que reflexiones desde el fondo de tu corazón cómo el Señor te ha ayudado en el momento más crucial que has pasado. Quiero hacerte entender, mi querido hermano, de que el agradecimiento lo da todo. Cuando entiendes el precio del Evangelio, entiendes que Jesús sigue viviendo en tu vida. Sigue viviendo en tu vida. La gracia de Dios debe vivir más en nuestros corazones. Vive más en nuestros corazones cuando somos agradecidos. Cuando recordamos el sacrificio eterno de Cristo en la cruz. Mis queridos hermanos, pobres éramos nosotros cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando andábamos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora Cristo pensó en ti, pensó en mí, para que por medio de su cruz podamos avergonzar a aquellos que se hacen entender y dicen, mire, yo tengo el pecho inflamado, mírenme hasta dónde he llegado y tal y fin. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 27. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 27, 28, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué increíble cuando entendemos el precio de cuando tenemos un corazón agradecido y entendemos el sacrificio que Jesús hizo en nuestro corazón, hizo en nuestra vida. Todo para que por medio de la cruz Jesús matara a tu ego, a mi ego, a tu yo, a mi yo, al yoísmo, para que nos despojemos de todo y sirvamos a Jesús. Quiero servirte más y más, dice la canción, dice el himno. ¿Acaso lo estamos diciendo desde el fondo de nuestro corazón o lo cantamos porque lo queremos cantar? Para que de una u otra manera, mi querido hermano, Jesús venga a morar en tu vida porque así lo quiso Dios, en su máxima soberanía. Para que tú, mi querido hermano, sonrías en el momento más crucial. ¿Por qué no agradecer en el momento cuando no tengo nada? Hace unos días estaba yo ¡wow! Eso era que yo tomaba un poquito de agua y ya tenía que botarlo por el baño. Que me confirme eso, mi querida hermana Eliana. Estaba débil. Y allí fue en el momento cuando pude sentir el silencio de Dios. Sí, el silencio de Dios.
En el momento más crucial, en el momento más terrible, uno siente el silencio de Dios. Uno siente el poder de Dios. Cuando nosotros agradecemos, mis queridos hermanos, nosotros queremos hacer que todo ese yo, que todo ese orgullo, que todo ese ego se desprenda. Porque si ese ego, si ese orgullo, si ese yo, o viene en nuestros corazones, nos desprenderá de la gloria de Dios. El que Lucifer tuviese un corazón orgulloso hizo que se fuera del paraíso. Pero si nosotros vivimos humildemente, si nosotros vivimos agradeciendo al Señor, si nosotros vivimos dando lo que tenemos, somos diferentes, somos distintos. Cuando nosotros agradecemos, queridos hermanos, tú y yo tendremos una vida tan linda que cuando veas esos problemas, tú vayas a decir, el Señor está conmigo, el Señor hasta aquí me ha bendecido, el Señor hasta aquí me ha prosperado. Ese que corazón que tú debes anunciar, ese es el dicho que debe salir de nuestra boca. Por Él, por su gracia, por su poder, el Señor nos ha puesto a donde estamos. El reconocer, mi querido hermano, donde te ha puesto Dios, lleva como resultado, no por ley, sino por amor, darle las gracias en todo tiempo. El reconocer donde Dios te ha puesto, es que tú le estás dando a entender a Dios, estás agradeciendo hasta dónde el Señor te ha llevado, hasta dónde el Señor te ha puesto. Esta mujer dio porque reconoció dónde Dios la había puesto en medio de su pobreza, en medio de su debilidad, en medio de su tristeza, pero tenía un corazón agradecido que dependía de Dios y no solamente dio 2 blancas, dio 2 denarios, dio más porque tenía un corazón que dependía de la gloria de Dios. Lo importante no es lo que tú das, lo importante es que cuando des un agradecimiento, con humildad, porque Cristo está reflejado en tu vida. Y tú debes confesarlo. Ese agradecimiento debes compartirlo a otros. Para que esa persona perdida diga, wow, yo quiero ser como el pastor Galípoli. Yo quiero ser como Francisco. Yo quiero ser como Budillo. Yo quiero ser como el hermano Burgo. Yo quiero ser como el hermano Verde. Porque yo veo hasta dónde el Señor lo ha puesto. Demostremos a Cristo en nuestro corazón. Demostremos agradecimiento. Hasta dónde el Señor nos ha puesto. Hasta dónde el Señor nos ha traído. Y en tercer lugar, mis queridos hermanos, Jesús, en esta lección, en esta observación, Jesús no ve lo que das porque quieres. Jesús no vio en esta mujer que dio porque quiso. Jesús vio que cuando esta mujer dio con agradecimiento. No sé si yo me explico. Jesús vio que cuando esta mujer dio lo último que tenía, lo dio con agradecimiento. Lo dio con alegría. Dio con bendición. Lo dio dando una sonrisa.
porque ella estaba desamparada, ella estaba mendigada, ella no tenía en quién apoyarse, en quién decirle sus problemas. Y ella echa allí 2 blancos. Dice en el versículo 4, capítulo 21, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza, más esta de su tristeza, más esta de lo desamparada que está, echó todo el sustento que tenía, echó todo lo que tenía. Jesús vio detrás de eso, vio que detrás de eso había un corazón agradecido, había un corazón que agradecía en todo tiempo. Cuando tú agradeces, tú eres generoso, porque compartes a Dios, compartes a otros de tus sentimientos. Señor, gracias porque tú estás aquí. Gracias por tu infinito sacrificio. Cuando tú agradeces, entiendes el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Pero ¿qué vio Jesús en ella? ¿Qué vio Jesús en ella? La intención, su forma de pensar, la forma de pensar de la mujer dijo, o fue esta, no tengo nada, no tengo el amor de mi vida. ¿Qué vale mi vida? Voy a dar de lo que tengo, porque en mi momento crítico vi la mano de Dios obrando en mi vida. Voy a dar porque sé que voy a recibir la bendición de Dios. Voy a dar todo sin esperar nada a cambio, porque agradezco lo que Dios ha hecho y sigue siendo en mí. Eso que dijo la mujer lo estás diciendo tú hoy. Lo estoy diciendo yo hoy. Este decir de la mujer, dependo de ti, Dios, lo estamos diciendo hoy. Lo estamos diciendo hoy porque reconocemos que Jesús vive en nuestra vida. El salmista en su libro de Salmos, ¿sí?, declara en varias veces su situación, su aflicción. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Hay otro versículo que dice, tu palabra es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu palabra me ha vivificado. Hay otro versículo de Salmos que dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de gracia y para contar todas tus maravillas. He pasado por mi momento de situación, por mi momento crítico, pero ¿cómo voy a pagar yo? Con agradecimiento, con lo que el Señor ha hecho en mi vida. Vayamos al Salmo 116. Salmo 116. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios.
Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: hombre mentiroso, ¿qué pagará Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. ¿Cómo yo voy a pagar aquello de lo cual yo he repalado? ¿Cómo yo voy a pagar aquello de lo cual Jesús ha hecho en mi vida? Voy a tomar la copa de la salvación. Voy a invocar el nombre de Jehová. Voy a mencionar a los cuervos sus maravillas. Señor, no hay otra manera, no hay otra situación, no hay otro momento. Así es como tú pagas al Señor, invocando su nombre, recordando su salvación y anunciando sus maravillas, lo que Él ha hecho en tu vida. A veces, mis queridos hermanos, lo que sobra son las cosas que pensamos mal, son las cosas que ignoramos cuando somos agradecidos. Pero cuando viene la fuerza, cuando viene aquel momento para agradecer, cuando agradecemos, es a lo que Jesús realmente le importa. Eso es lo que a Jesús realmente le importa. Que tenga un corazón agradecido, reconociendo, haciendo, dándole a Dios lo mejor, dándole al Señor tu fidelidad, tu humildad, dándole al Señor lo mejor. En un momento crucial estuvo viviendo el hermano David Livingstone, un famoso misionero que hizo sus misiones en la tierra de África. En la tierra de África. Él hacía su obra, agradecía al Señor en todo tiempo. Hacía la obra, hacía todo. Ahí podemos ver a un Livingstone que ya estaba en su lecho de muerte. Hay un amigo que estuvo con él que se llamó Stanley y estuvo en sus obras misioneras acompañando a este siervo. El que está atrás se llama Susi. El que está delante sosteniéndolo se llama Chuma. Y el de al lado se llama Jacob. Stanley habla de David Livingstone en una de sus cartas diciendo esto: David Livingstone luchó durante más de un año hasta que quedó tan debilitado que tuvieron que transportarlo en una hamaca rudimentaria porque en sus propias palabras estaba reducido a un mero montón de huesos. Fielmente exhausto y con el cuerpo adolorido, lo recostaron en una tosca camilla
en una choza de paja en la pequeña aldea de Ilala. Su voz era tan débil que sus compañeros africanos apenas podían oírlo. Sobre una caja junto a la camilla colocaron una vela, un reloj, su Biblia y algunas medicinas. Poco después, David Livingstone le pide a Susi, su más fiel compañero africano, que hirviera agua, y este lo hizo. Muy bien, ya puedes irte. Fueron sus últimas palabras, la de este misionero. Fueron las últimas palabras que se oyeron de labios de este misionero. Qué dolorosa lucha debió ser levantar su cuerpo demacrado y adolorido de aquella camilla para arrodillarse, porque él murió arrodillado. Sus últimas palabras fueron: gracias, Jesús. Pero fueron arrodillados. Su último aliento fue una plegaria a su Señor Jesucristo. Era el 1 de mayo de 1873. Tenía 60 años. Lo he sobrevivido 25 años. Dice aquí el amigo de Livingstone: ¿cuánto me hubiera gustado arrodillarme a su lado? ¿Cuál fue el clamor de su corazón? ¿Su última oración? Me atrevo a decir que no lo sé. Pero ahora me atrevo a decir que su oración fue por el alma de África. Él sabía dónde estaba, y también lo sabía Dios, por quién vivió y por quién murió. ¿Qué se debía hacer? Susi y Chuma y Jacob, junto al jefe Chitambo, deliberaron. Los tres acordaron, sigue diciendo Stanley, que el corazón de Livingstone debía ser enterrado en África, la tierra a la que entregó su vida, entregando el Evangelio, la buena nueva de la gracia redentora de Dios, con todos los pueblos de ese gran continente. Sabían que la mayoría de las tribus paganas entre Ilala y la costa temían profundamente a los cadáveres y probablemente jamás permitirían que el cuerpo fuera transportado a través de su territorio. Concluyeron Susi, Chuma y Jacob ante todo que debían momificar, embalsamar el cuerpo. Para ello abrieron el cuerpo y extrajeron el corazón y demás órganos internos, que colocaron en una caja metálica y enterraron bajo un árbol frondoso en la aldea de Ilala. Enterraron el corazón de Livingstone bajo un hermoso árbol. Luego salaron profundamente el cuerpo y lo expusieron a la intensa luz solar de los trópicos africanos para ayudar a su conservación. Ese proceso duró aproximadamente un mes. Finalmente, envolvieron el cuerpo dándole la apariencia de una mercancía. Doblaron sus piernas para acortar el cuerpo y disimular que lo que transportaban no parecía ser realmente los restos de una persona muerta. Lo envolvieron en esteras y lona. Luego, en unas hazañas más asombrosas de la historia misionera, sus fieles compañeros, Jacob, Susi y Chuma, llevaron su cuerpo durante más de 2.400 kilómetros
esquivando tribus hostiles, lluvias, sol, hasta que finalmente llegaron al Océano Índico. Fue una travesía de 9 meses. Hoy su lápida dice, hoy la lápida de aquel misionero que murió arrodillado, dice, traído por manos fieles. Podía yo agregar, traído por manos agradecidas, porque entendieron el sacrificio que ese hombre dio. Traído por manos fieles sobre tierra y mar. Aquí descansa David Livingstone, misionero, viajero y filántropo. Durante 30 años invirtió su vida en un esfuerzo inalcanzable por evangelizar a las razas nativas, explorar los secretos, por descubrir y abolir la trata de esclavos. Estos 3 hombres, Susi, Shuma y Jacob, demostraron su agradecimiento llevando el cuerpo de este misionero por más de 2.400 kilómetros. 9 meses llevando a este hombre para que este hombre descansara en su tierra. Este hombre fue traído por manos agradecidas que dieron todo. Todo, mis queridos hermanos. Estos 3 hombres lo dieron todo porque entendieron el significado, entendieron el precio que este hombre, este misionero vio. Quizás no tengas nada, pero dale al Señor tu adoración. Quizás no tenga nada, pero dale al Señor tu respiración. Quizás no tengas nada, pero dale al Señor un corazón santo. Quizás no tengas nada, pero acuérdate de cómo fuiste antes y ahora cómo el Señor te ha traído hoy. Eso es demostrar un corazón agradecido. Eso es demostrar un corazón que depende de la gloria de Dios. Me enfoco en estos hombres porque no tenían nada que dar, pero entregaron de sus fuerzas. Ellos querían, este hombre blanco, descansar en su ciudad, descansar en su ciudad, descansar en su país. Seamos agradecidos. No hay otra cosa. Agradecidos porque el Señor nos libertó del pecado. Agradecidos porque tenemos un corazón sano. Agradecidos porque no tenemos nada que dar, pero agradecidos porque tenemos un corazón que depende de la gloria de Dios. Un corazón que depende de la gracia, de la soberanía, del poder eterno de Dios.